también en el ámbito de la cultura, del arte, mucha gente bahiense que realmente ha salido de la frontera y de la mejor manera. Bueno, está con nosotros Esteban Meloni, él es actor, actor de cine, de teatro. El tipo ahora va a venir con una obra de teatro impresionante a Bahía, vuelve a sus pagos, pero también vuelve porque la familia demanda. ¿Es así, Esteban? Por supuesto, acá estamos. Les contaba que mi hermano hoy cumple 50 años, medio siglo, Pablo Meloni. Pablo, feliz cumpleaños, 50 Feliz pirulo. cumple para Pablo, sí. Y bueno, justo se dio una casualidad que yo estoy de gira con Made in Lanús y teníamos unas funciones en el conurbano que se suspendieron por razones fortuitas, así medio a último momento, y bueno, me vine para acá. Así que estoy hoy y mañana acá en Bahía. ¿Tus papis viven? ¿Están Sí, también? mi papá vive en Trenquelauquen, pero ahora está viajando para el cumple de mi hermano, y mi vieja vive acá en Bahía. Y tenés dos hermanas o dos hermanos más que están en Europa. Tengo dos hermanos, Matías y Gastón, que viven en Europa, uno en Italia, otro en España, Pablo acá en Bahía y yo en Buenos Aires. ¿Todos varones, che? Todos, 4 varones, sí. Mirá Sí, vos, sí, bueno, sí, bien. ¿Y el único con la actuación sos vos? Bueno, mira, mi hermano Gastón, el que vive en España, él es músico, da clases de canto, de música, pero también hace publicidades. O sea, se gana unos mangos también haciendo publicidades, y estudió teatro, y bueno, también coqueteó el con arte. el teatro, Ujú. sí. Bueno, nada, con la bohemia, hermoso. ¿Y ¿no? viene de algún lado eso o...? Y mi abuelo paterno era músico de tango y de jazz, tenía una orquesta acá en Bahía que tocaban en los bailes, en la radio. Claro. Era ferroviario, pero tenían la orquesta los fines de semana con su hermano, Claro. y eran bastante conocidos. Por algún lado la beta viene. Venía, claro, si no era raro. Seguro. Es genético eso. ¿Quién fue tu formador, Esteban? Bueno, muchos. En el teatro, bueno, acá en Bahía yo empecé a hacer los primeros pasitos acá en Bahía. A los 12 años hice una participación en la Bohème, la ópera de Puccini, Bohème, en el sí, Municipal, con elenco del Teatro Colón de Buenos Aires. Bien. Y ahí el que regenteaba todo... Arrancaste de pasito, algo Sí, fuerte. fue espectacular. El que regenteaba todos los... Yo iba al coro de niños de la Cooperativa Obrera, Mirá, con Carmelo Fioriti. Con Carmelo, justo. Y Carmelo convocó a algunos a participar de esta ópera que venía de Buenos Aires, pero que cubrían algunos roles pequeños acá con actores de Bahía. Y ahí eso fue lo primero que hice. Así que un poco Carmelo fue mi primer maestro. Que mañana hacen un tributo impresionante en el Aula Magna en Colón 80, en la Universidad Nacional de Sur, a Carmelo Fioriti. Y va a estar presente. Un tributo especialísimo, el tipo grosísimo. Mirá qué buen dato que me acabas mañana de a dar. las 7 de la tarde. Lo quiero muchísimo a Carmelo. Y bueno, así que un poquito él sería como el primer maestro de algo artístico que yo tuve. Pero después me fui a Buenos Aires a los 18 y ahí, Raúl Serrano, Elena Tritec, Javier Dolte, Julio Chávez y muchos otros. Porque siempre estoy como entrenando y estudiando. Che, Julio, muy complicado, ¿cómo se dice? Derribando mitos. Tan exigente, Julito. No, es muy exigente, sí, todos son muy exigentes. Claro. Pero por ahí Julio, por su formación también, porque él viene de Augusto Fernández, que era un maestro también muy exigente. Agustín Aleso, ¿puede ser también? Sí. Sí, estudió con Aleso, con Fernández. Tremendo actor. Pero hay como diferentes líneas en la actuación y bueno, y Julio venía como de la más dura, la más exigente. Y entonces nada, yo era chico también y también yo ahora creo que cambió todo y que ya... En ese momento todavía, cuando yo empecé a estudiar teatro en los 90s, finales de los 90s, estaba esta idea de que nunca lo ibas a hacer bien, de que nunca iba a estar bien. Había como una cosa de imposible y siempre como de... Y de mucha frustración y también de miedo, ¿viste? Bravos. Me acuerdo que teníamos taquicardia antes de pasar a hacer una escena, en las clases. Eso no está bueno. No, con el tiempo entendí que eso sirvió para algunas cosas, pero yo veo que ahora los pibes que estudian teatro y que salen a hacer cosas... se perdonan más y los maestros también incentivan mucho como lo que sale de cada uno, ¿viste? Y el disfrutar lo que hacen también, si no. Sí, pero también esta cosa, hay nuevos maestros que incentivan mucho esto de que el error está bien, ¿viste? Como en el teatro, digo, para el crecimiento, claramente también, ¿no? Es parte y que del por ahí encontrás, en ese error encontrás tu poética propia, ¿viste? Claro, tu estilo. Y tu estilo. Antes eso estaba como más cercenado, porque había que hacer de cierta manera. Así que bueno, yo vengo un poco de esa época, pero después estudié con los más modernos, así que tengo un mix de los dos. Bueno, tenés una formación importante. Sí, trabajé mucho. ¿No crees que comparándolo con esto que decís de los 90s con la actualidad, digamos, como que se fue de un extremo a otro?
como que en algunos casos como que todavía falta más preparación para los pibes que recién están arrancando a la hora de pisar un escenario, digamos, no sé, quiero saber tu visión en cuanto a eso, porque me da la sensación como que hay es más light todo, sí, ¿no? Sí, eso seguro, pero bueno, el mundo está yendo para ese lado, y eso no es solamente responsabilidad del teatro, pero sí es cierto que nosotros nos formábamos mucho. No parábamos de tomar clases de todo lo que había, de clown, de canto, de danza, además de teatro, y probar diferentes maestros y estar 3, 4 años con cada maestro y después probar otro y otro y otro. Y si venía uno de afuera, tomabas ¿viste? Claro, eso de perfeccionarse, que me parece que digamos que es lo correcto o por ahí lo más acertado a la hora de encarar una carrera, ¿no? Seriamente. Pero también, bueno, lo que te digo, ahora por ahí los pibes están como más en contacto por ahí con el teléfono, ya empiezan la autogestión. Nosotros nos costaba mucho la autogestión, era algo que teníamos que aprender a hacer, y ahora ya como que eso ya está incorporado, que ellos enseguida empiezan a generar contenido, ficciones o además tienen una relación con la cámara que nosotros no teníamos desde muy chicos. Como que hay cosas que están buenas de lo de ahora, y hay otras que, bueno, que como esto que te digo, por ahí no se forman tanto, pero bueno, van adquiriendo mucha experiencia en la práctica. No sé, es como, no tengo una postura, pero creo que todo va hacia un lugar un poco más light también, ¿no? Sí, uno tiene que adaptarse también a eso, ¿no? Sí. A esos cambios. Sí. Bueno, Esteban, sos parte de una obra que realmente nos interpela. Creo que en cualquier momento de la Argentina, por lo menos en las últimas décadas, la instalás y tiene una vigencia increíble. Yo le decía recién fuera de micrófono, una especie de disépolo de las tablas, ¿no? Sí. Tal cual, nunca lo había pensado, pero es tal cual. Y sinceramente te digo, ser parte de eso es un orgullo. O sea, vos estás haciendo un papel muy importante dentro de 4 protagonistas que cada uno de ellos es increíble. Todos tienen razón y el debate es muy fuerte el que se genera entre ustedes. Sí. No, por supuesto, mucho orgullo. Made in Lanús es un clásico argentino, un clásico moderno porque es de la década del 80, pero que tiene esa calidad de clásico, porque lo reflotás en cualquier época y va a tener cosas para decir, y más en el 2025. Es como parece que fuera escrita para nosotros hoy, que la escribió ayer Nelly Fernández Tisconia. Y lo que decís de Discépolo es muy interesante porque es como un ese cambalache o toda la obra de Discépolo, ¿no? Que es hace referencia mucho a la argentinidad. Made in Lanús lo mismo, pero desde un lugar muy amoroso. Yo siento que la obra es una carta de amor a la Argentina, en definitiva, es una declaración de amor al país. Y entonces no hay violencia, ¿viste? No está esta cosa de la grieta de... emociona. Es muy emocional. Los 4 personajes son buena gente. No hay malos. No hay malos, todos tienen razón. Si te pones en la piel del otro, todos tienen razón. Lo vas entendiendo a medida que avanza la obra. Y la verdad que para mí es un lujo como actor, pero además siento que es como una especie de misión. Esto de la gira es como una cruzada de llevar esta bandera de Made in Lanús por las provincias, porque es muy sanadora la obra, ¿viste? La gente sale como emocionada, pero también como si hubiera sanado algo, ¿viste? O el enojo por lo que está pasando, o por lo que pasó, por el país, por la bronca con la Argentina. Totalmente. Y salen todos como, por eso digo que es un poco sanadora. A nosotros nos hace muy bien hacerla y nos damos cuenta que al público también. Sí, totalmente. Y aparte apela también a eso que los interpela. También apela al debate entre el mismo público cuando sale digamos del teatro y en una cena, en una comida, en un café. Como que la cosa se sigue comentando, se sigue hablando, y eso también está bueno porque nos genera una energía, digamos, dura varios días. Mirá, yo le digo a la gente, mirá, sí, es cara la entrada, está bien, en estos tiempos es muy caro ir al teatro y todo, pero te juro que no es 1 hora y media. Claro. Vas a estar por lo menos vas a estar una semana con la influencia de la obra, porque no puedes parar de hablar y de debatir sobre el tema. En general la gente está instalado en aquel personaje de Brandoni y de Patricio Contreras. El tuyo sería el de Brandoni. Para quienes lo vieron en el cine, ¿no? Made in Lanús. Made in Argentina se llama la película, y la obra de teatro Made in Lanús, pero es la misma historia que fue llevada del teatro al cine. Tal cual. Y sí, yo hago de Osvaldo, que es el personaje que vuelve a la Argentina después de 10 años de vivir en Estados Unidos, con la ilusión íntima de volver a quedarse a vivir en Argentina, pero
tiene 2 hijas que ya se criaron en Norteamérica, que ya, como Norteamérica, como decían en esa época, claro, claro. porque decimos mucho Norteamérica sí, en la obra, se criaron allá y ya son adolescentes y ya tienen todo su mundo ahí hecho. Y Qué entonces, difícil. y su mujer, Mabel, que lo hace Cecilia Dopazo, no quiere volver. Ella está muy enojada con Argentina. Claro. Porque ella siente que la echaron. Claro. Entonces, ella no quiere volver. Viene de visita y se vuelve. Claro. Entonces, mi personaje tiene ese dilema de que sus 3 mujeres, sus hijas y su mujer quieren volver y él se quiere quedar en Argentina. Qué impresionante. Sí. Qué impresionante. Y bueno, después se mimetiza tu personaje con el de la que es la Yoli. La Yoli que uno la entiende. La Yoli es la compre- argentina, es la como- Yoli, claro, es el sueño, la ilusión, Sí. es salir Sí. del letargo y cómo hacemos. Sí, la Yoli es es la gran heroína, creo, de la obra, Sí. porque si Nelly Fernández Tiscornia, que es la autora, desbalancea el equilibrio, lo hace con la Yoli, porque al final de la obra creo que la Yoli gana más fuerza que todos, y es un poco con la idea que vos te vas, ¿viste? Como de este amor por el lugar donde uno... Como que se impone también, se impone, ¿no? sí. El lugar donde uno se crió, el terruño, ¿viste? El lugar de pertenencia. Sí, Por sí, más que sí. después te vayas. Tal cual. Pero eso es lo más importante. Es cierto. Y Esteban, volvés a Bahía, obviamente estás totalmente consustanciado con todo lo que nos ha ocurrido y demás. Ujú. ¿Cómo la ves a Bahía? Te estoy llevando a otro terreno. ¿Cómo la veo en general? En general. Bueno, fue la tragedia que vivimos. Digamos, no nos va a llevar mucho tiempo recomponernos, sobre todo psicológicamente, ¿no? Digo, las calles se pueden arreglar, pero yo siento que hay un miedo lógico, ¿no? De que vuelva a pasar, ¿Sí? de sentir que no están hechas, no está hecho lo que hay que hacer para que no vuelva a pasar. Digo, hablando del Estado o de, no sé, hay como un miedo que quedó instalado y es lógico eso, fue algo muy traumático. Yo lo noto eso más en mi familia, en mis amigos. Claro. Después la ciudad, sí, la veo mejor que cuando vine. Yo vine ni bien fue la inundación y Claro, y te llevaste aquella foto también, claro. Sí. Vi los videos, pero además vine al poco tiempo. Y ahora, bueno, cambió, está mucho mejor y todo. Pero siento que hay una herida ahí, que hay un... Como que ya no seremos los mismos, ¿no? De alguna no, manera. yo estuve hace unos años en Nueva Orleans y no acababa de pasar, pero hacía pocos años que había pasado lo de la tragedia de Nueva Orleans. Claro. Y vos sabés que yo no la conocía antes la ciudad, una ciudad que me enamoró, una de las ciudades más lindas que conocí, y la gente era tan increíble y tan solidaria y tan sensible, y me decían, esto no era así antes. Bueno, vos fíjate cómo salió ahí lo mejor y no lo peor. Y Si decían- bien salieron cosas algunas miserias que Seguro, siempre salen. seguro. Pero el balance me parece que va por ahí, ¿no? Sí, yo no lo sé eso porque no estoy viviendo acá ahora, pero te digo, es casi un deseo lo que digo, Claro. ¿no? Pero me hizo acordar a esa tragedia de Nueva Orleans, Claro. que yo me acuerdo que llegué y me contaban lo que era el antes y el después, y Claro, lo que claro. era, cómo se había transformado, sobre todo la gente. Sí, es cierto. El y- balance creo que fue positivo también acá para Sí, nosotros. sí, en ese creo que sentido. sí, eso Hubo es, más muestras, digamos, de las buenas, muchísimas Por más que de supuesto. las en malas. Ojalá lo nunca hubiera inmediato. pasado, pero No, bueno, claro. Sí, ya en lo pasó. inmediato se vio mucho el tema de la solidaridad, en lo inmediato y en el momento en el que estaba Sí. transcurriendo todo. Creo que en parte también un poco como que se continuó con esa tarea, por ahí un poco más con el perfil mucho más bajo todos, desde cada uno desde su lugar, pero que sí, eso es verdad, saca muchas veces las miserias, pero por suerte en este caso me parece que la mayoría a todos nos ha sacado una parte más humana, más sensible, más solidaria en Sí. general. Y la movida que se armó en todo el país Claro. también fue impresionante. Emocionante. Bueno, no nos tendremos que olvidar nunca de eso, No. de nuestra región que también estuvo tan cerca de nosotros, así que es Sí, un tema. y el ambiente artístico, mi comunidad, Sí. fue impresionante. Sí, Como, sí. a mí me llegaban propuestas de gente que no sabía que yo era de Bahía, como diciendo, estamos haciendo esta movida. Digo, yo soy de Bahía. Ay, qué lindo. Pero gente Fíjate. que no tenía ninguna conexión con Bahía, ¿viste? Claro. Artistas importantes. Ni hablar de los locales, ¿no? Rada, bueno, o los deportistas. ¿no? Perteneces a un ámbito, me da la sensación que tiene como sensibilidad una Por de las supuesto. cuestiones más. Sí. Entonces eso surge, o sea, no es casual. Me No, parece, no, claro, ¿no? claro. Y apelando a eso, y ya la última de mi parte, hoy el mundo, digamos, todo tu ambiente, digamos, está siendo
de alguna manera objeto de una situación bastante complicada. Sí. No hay producciones argentinas digamos de contenido televisivo, sí, de pronto aparecen estas plataformas que dan Sí, pero las posibilidad producciones por ahí vos hablas, ¿no? y está mucho más acotado, digamos, en cuanto a las posibilidades laborales Sí. y también mucha lata también que viene. demasiada de afuera. Sí. ¿Cómo estás percibiendo ese momento? Que me parece que nada, uno ve a los actores y piensa, llevan una vida fantástica, la verdad que ustedes la tienen que luchar de una manera increíble para poder estar dentro, digamos, de lo que es el tapete y la escena, pero ¿cómo estás viendo este presente? Bueno, nada, lo que vos decís, nuestra actividad está muy precarizada desde hace años, pero No es de ahora. no es de ahora, pero como que en se los acentuó. últimos tiempos está mucho más. Hay recortes muy, muy, muy claros y muy drásticos, como el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro, que son entidades autárticas que lo que hacían era apoyar a los artistas que están empezando o que tienen para que puedan producir y empezar a generar Totalmente. proyectos, tanto en cine como en teatro. Bueno, esos recortes son públicos, ya se sabe, pero creo que lo peor y lo más doloroso, más allá de la falta de trabajo, que es lo más importante, ¿no? Pero hay una sensación, por lo menos lo que sentimos desde nuestro lado, como de un bastardeo a la profesión. Totalmente gratuito, Claro. totalmente fuera de contexto. Más allá de los casos públicos de insultos y todo esto que es terrible, yo hablo de como si nosotros lo que hiciéramos no le sirve a nadie o fuera una pérdida de tiempo y somos todos, generamos gastos al Estado. Yo, nunca viví del Estado, nunca el Estado me dio nada. Bueno, eso por un lado. Pero además se instala y la gente es muy, muy frágil en ese sentido. Ustedes trabajan en medios de comunicación, vos le decís una cosa a alguien y se lo puede creer, ¿viste? Y claro, está instalado queda esto instalado. de que no sirve para nada. El cine no sirve, el teatro no sirve. Y esto de que este debate de la cultura y no sé qué, si el Estado debe aportar o no a la cultura. Lo que pasa es que cultura es todo también. Cultura es absolutamente Y todo. yo siento que lo más difícil de restablecer va a ser esta idea de que somos vagos, de chorro, de que como a mí me Esa duele estigmatización gratuita. sí, que a mí no- eso es no- lo que más me parece lo más peligroso y lo más doloroso. Y más allá de mi dolor y el de mis compañeros, me parece peligroso para el futuro de cualquier sociedad, digamos. Tal cual. Eso es lo que más me preocupa. Después, siempre nos hemos repuesto a gobiernos, ¿viste? En los 90 yo era muy chico, pero tengo compañeros que ya vivieron eso y me decían, no, pasó con la ley de cine, con esto, con lo... Bueno, Claro. siempre estuvimos como peleándola, pero creo que lo que está pasando ahora es un poco peor. Sí, y el tema de a veces también que el mismo ambiente se una en algo estructural, en una visión compartida. Raúl Rizzo, otro bahiense. Sí. ¿eh? ¿Bahiense, Raúl Rizzo? Sí. No sabía. No, yo tampoco. ¿Estás Pero seguro? por la entrevista que dio hace unos días. Sí, el bahiense. ¿Está chequeado? No, pero digo, Mirá. vas a hablar justo de la entrevista que dio otro día que apuntó contra Francella. Sí, en ese digo, caso. yo, a ver, no me gusta tampoco estigmatizar o malignizar o demonizar a nadie. Yo creo que Francella no fue feliz lo que dijo, más allá de eso, pero a veces genera ciertas cosas en un ámbito como el actoral, cuestiones de este tipo. O sea, cuando uno habla de cultura, no habla de solamente que dé plata cuando se paga una entrada. La cultura es muy amplia, muy grande, y el cine independiente, como el teatro independiente y tantas otras cosas. Sí. Me parece que también ustedes han generado un debate muy, muy fuerte a través de ese dicho que para mí no... Sí, igual... Fue desafortunado, pero bueno, Sí, nada, puede es ser mi visión. desafortunado, como yo puedo decir algo desafortunado acá. Está bien, yo no muevo tanto el amperímetro como Francella, pero digo, en definitiva, Francella es un actor, es un compañero, y se puede equivocar o puede tener esa postura o decir algo desafortunado, pero acá lo que importa es lo que dice el presidente, digo, ese tipo de estigmatización, o los recortes concretos hacia la cultura, eso es lo que a mí me preocupa. Es tremendo. Porque en definitiva uno puede pensar de una manera o de otra, pero Sí, sí, somos laburantes todos, o sea, a mí no me parece ni bien ni mal lo que diga Francella, me preocupa Más lo que arriba. diga. El que gestiona toma lo que hace. decisiones. Claro. Claro. Yendo a la parte linda de la profesión, me imagino que cuando recién te iniciabas en esto, tenías tus sueños, tus metas, Sí.
muchos. Y decías, me gustaría laburar con alguna vez que se me dé, no sé, compartir escenario, compartir alguna escena, un algo, una toma, lo que fuera con... Y se dio, digamos, ¿quién era ese actor o esa actriz? Digamos, ¿quiénes son los De Niro, los Al Pacinos nuestros? No, yo tengo... Para vos, a para mí tu se me cumplieron... Has concretado unos cuantos sueños. Todos los ¿no? sueños, pero incluso han superado. Yo Ajá. trabajé con Norma Leandro, Wow. con Federico Lupi, con Hugo Arana, con La Picchio, con Lito Cruz, no sé, digo, Mercedes Morán, todo. Alicia Bruso fue mi madre y me regaló una perra que fue mi perra de toda la vida. Alicia Bruso. Porque ella bueno. juntaba perros de la calle y No me digas, y mirá terminé vos. ligando una perra que vivió 16 años Qué conmigo divino. y fue Qué parte actriz, por Dios. No, pero digo, y me quedo corto y más. O sea que para mí la profesión me sorprendió. O sea, yo obviamente quería... Yo admiraba a los actores argentinos siempre, de toda la vida, y obviamente quería cruzarme con ellos, pero nunca pensé que iba a ser tanto, ¿viste? Qué lindo. Como están mucho más cerca después cuando empezás a trabajar, si sos constante y consecuente con tu vocación, llega un momento que te los empezás a cruzar en todos lados, Es ¿viste? maravilloso. Y es maravilloso. eso es lindo porque gente que admiras tanto de golpe pasan a ser compañeros y un día te cuentan que están mal no sé, del Sí. estómago, porque, viste, como cosas Igual si no puede normales, ser. ¿viste? ¿Cómo que a Lito Cruz mí, le va a doler una la vez, panza? no sé, estábamos haciendo Agosto con Norma Leandro y Mercedes Morán y un día Mercedes Morán me estaba tirando el cuerito en el escenario. Joder, no puede Porque yo ser. estaba... Pato, acá que tira el cuerito ella. Porque No, yo estaba- mido el empacho con la cinta. Bueno, me midió y me tiró el cuerito en el escenario y yo estaba empachado antes de una función para que pueda... Digo, y esas cosas que vos eran ídolos, son ídolos, siempre lo serán. Lejanos. Sobre todo, Pero yo a creo mí que me uno encanta- viniendo del interior los ve como más lejanos. Sí, pero si vos trabajás y sos constante y tenés un poco de, por supuesto, de suerte, terminás trabajando con tus ídolos, digamos. Claro, y eso claro. es muy fuerte, porque supera todo lo que vos soñaste. Digamos. Bueno, mira, la última, y esta es muy... Me nombraste a Lito Cruz, Sí. fana de Racing. Ya sabía que Allá venía por ahí arriba, la Lito, cosa. Sí. Aparte como actor, allá arriba. Sí. Pero hay una escena en la película donde Brandoni habla por acá. Fue la primera vez que festejé un gol de Racing. Si llegás a decir eso en la obra de teatro, aunque no esté. Yo te voy a avisar cuando vaya a verte, ponemos para que. Total, podés salirte del libreto. No, La podés tirar de pasada, la no podés digo tirar. esa frase exacta, pero digo una muy parecida. ¿Y nomás a Racing? Sí, claro. No, me mataste. Por supuesto. No, se larga a llorar ¿Te das acá cuenta, mismo. Lito? Acá me puse la camiseta de Racing Ahí por está, primera vez. Esa fue la frase. Mirá. Esa fue la frase. Maravilloso. Sí. Un encanto, Esteban. La Sí, verdad, un gusto Gracias conocerte. por estar acá, visitarnos. una alegría. de Nada, verdad. lo mejor. ¿Y cuándo es la obra? ¿Cuándo Bueno, viene? eso eso quería vamos a recordar. venderla, ¿no? El 14, ¿Cuándo viene, viejo? Pará, el 14 de 14 de noviembre en el Don Bosco Teatro. Viernes 14 de noviembre a las 9 de la noche en Don Bosco, Madre y Lanús, con Alberto Ajaca, Cecilia Dopazo, Malena Solda y yo, dirigidos por Beto Brandoni. Las entradas las compran por entrada 1, ¿ves? Entrada 1. Entrada 1 o en la boletería del teatro. Y hay que reventarlo, hay que llenarlo todo. Dirigida por Beto Brandoni, que fue el Que también es de Bahía. O sea, Él que es de más vale que no te Bahía. equivoques en nada. Que A mí todo el mundo vaya me por- mete presión con eso, yo no me hago cargo. Nosotros metemos a Yo no me hago todos. cargo. Está muy bien. Yo hago mi Sacá. propia versión. Bueno, qué planche, qué plan esa noche. Así Sí, que nada, sí. a disfrutarlo. Sí. Gracias, Esteban. Un Impresionante. gustazo. Bueno, gracias a ustedes.